Buenas noches a todas, a las hermanas, a las amigas. Qué bendición estar de nuevo aquí. Es una gran bendición, es un gran compromiso y es un gran susto. Pero el Señor nos sostiene. Él me sostendrá, tanto a mí como a ustedes, esperando que todas hoy estemos dispuestas a llevarnos un mensaje específico para nuestras vidas. Las que ya estamos en Cristo, nos llevemos un aprendizaje, un texto, un pensamiento que nos mortifique siempre para no apartarnos nunca del Señor en ninguna decisión de la que tenemos que tomar. Y las que no han recibido a Cristo, que esta noche el Señor permita que usted no salga por esa puerta sin tomar esa decisión. Que usted al salir de aquí hoy se vaya siendo una persona nueva, tocada por la mano de Dios. Así que oremos para que el Señor me dirija, me use, me anule y yo pueda hablar su palabra directamente. Él la lleve al corazón de ustedes y al mío también. Oremos. Amantísimo Señor, te damos las gracias una vez más en esta noche por permitir, Señor, que nos reunamos aquí, dispuestas todas a aprender de tu palabra, Señor. Dispuestas todas a oír tu palabra. Señor, que cualquiera que haya venido aquí con otro propósito, tú debarates ese propósito y ponga el propósito tuyo. Y tu propósito es que las mujeres te honremos, busquemos tu rostro, hagamos tu voluntad, nos entreguemos a ti, recibamos tu gracia, Señor, porque ciertamente tu palabra dice que no es por obra, es por tu gracia, Señor, que tú pones en nosotros. Es un regalo que tú nos ofreces, y ese regalo esta noche, Señor, que tú nos estás dando y que tú le vas a dar a cada una de las amigas que están aquí invitadas, te clamo, Padre, para que ellas lo acepten, para que ellas lo reciban, Señor, como lo hemos estado viendo todas estas noches, en personas de la Biblia que cuando Él pasó, le tocaron. Cuando Él puso su mano, le recibieron. Y no solo fueron sanas de un problema de salud, sino salvas, Señor, que es lo que necesitamos. Porque tal como decía la hermana ahorita, de esta tierra nadie sale vivo. Y como sabemos la hora, no sabemos el momento, debemos estar preparadas, porque a cualquiera de nosotras nos puede acontecer un hecho, Señor, y no queremos que nadie se pierda, dice tu palabra, que nadie se pierda, que todas vengamos al arrepentimiento. Asístenos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El texto leído, Mateo capítulo 8, me lo van a poner seguro ahí en pantalla. Yo lo voy a abrir aquí también, pero desde allá me sale más cómodo porque soy demasiado alta y entonces leer aquí, llevar el mensaje como que, pero allá me cuadra bien. Bien, esta noche nosotros queremos compartir con ustedes un pensamiento que dice: el Señor Jesucristo quiere salvar tu alma. Solo cree y ríndete a Él. Fíjese eso en su corazón y en su mente esta noche. Él quiere, el Señor Jesucristo quiere salvar tu alma. Cuando descendió Jesús del monte, dice la palabra, le seguía mucha gente. Eso que Él descendió del monte es que Él viene de dar el famoso sermón del monte,
donde el Señor, en ese sermón, que abarca desde el capítulo 2 hasta el capítulo, desde el 5 al 7, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, el Señor en ese sermón hace una transformación de todo lo que los religiosos, lo que los fariseos, lo que los de su pueblo, los judíos tenían. Ellos todo, Él se lo voltea todo, hablándole de la bienaventuranza. Porque oiga, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Y usted dirá, oye, ¿de que bienaventurado no llorando? Ah, pues sí, el Señor dice que sí. Y dice, óyeme, tú tienes que orar por tus enemigos. Y usted dirá, pero ¿cómo que yo voy a orar por mis enemigos? Oh, pero ven acá, no, yo lo que le puedo mandar rayo y centella. Entonces, cuando él baja de ahí, dice, y es aquí un leproso. Viene un leproso, ay Dios mío, junto con las personas que estaban ahí. Porque cuando él viene, la gente lo estaba esperando. Había muchas personas esperándolo. Porque siempre que se decía que Jesús iba a pasar, pasa como cuando hay conferencia. Hay una campaña evangelística y muchas niñas, muchas mujeres se mueven al templo, creyentes o no. Porque se va a hablar ahí del evangelio, se va a hablar de Jesús, se va a hablar de las buenas nuevas de salvación. Pero al igual que en los tiempos de Jesús, muchos andaban con él y no se fueron con él, no murieron con él, no le recibieron. Así pasa a veces en las campañas evangelísticas. Muchas vienen, oyen la palabra y se van. ¿Saben? Como dijo Nicodemo, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y al usted oír la palabra, sabe que esa es la verdad, pero muchas veces usted se resiste a recibirla. Pero este leproso viene al Señor y le dice, vino un leproso y se postró, ¿verdad? Se arrodilló a él y le dice, Señor, si quieres, puede limpiarme. Esa expresión, si quiere, fíjese que no le dijo si puedes. ¿Por qué? Porque el leproso está seguro. El leproso sabe que el Señor puede. El Señor tiene todo el poder para limpiar, no de una lepra, no de un flujo de sangre como vimos, no de una enfermedad que la persona está casi muerta. El Señor tiene poder para salvarte. Y por eso el leproso que viene en este grupo ya había oído de todo lo que el Señor Jesús ha estado haciendo. Y él viene donde él y le dice, se mete entre la multitud, se adentra entre ese grupo de personas, se abre paso para postrarse, porque para él arrodillarse entre todas esas personas, él se abrió paso por la fama ya que era oído, por lo que era oído de Jesucristo, porque ya él le está trabajando en su corazón la fe. Porque el problema es que era un leproso. ¿Y qué era lo que significaba en esa época ser un leproso? Él está en la etapa de la lepra, donde la persona ya está incurable, donde es contagioso, y también a ese tipo de enfermedad en esa época, esa persona era impura. Esa persona también estaba rechazada. Esa persona estaba aislada de la familia, de la congregación y de todos. Pero él se introdujo entre la multitud. Simuló quizá que estaba como uno de ellos, pero sin embargo, él estaba podrido. Porque la enfermedad de la lepra es una enfermedad de la piel que en ese tiempo, eso era incurable. Ya él estaba en la etapa incurable, porque había un proceso de si el sacerdote te podía decir, ya tú te puedes integrar, pero él estaba en la época donde ya él no tenía más que acudir donde el Señor Jesucristo, porque ya él estaba rechazado.
Ya él tendría que andar ya embozado, como nos pusimos anoche cuando iba a llover, algunas se pusieron una cosa por aquí para que el pelo no se dañe, pero él se ponía eso porque no lo viera. Y además, dice que ellos tenían que andar, cuando ya estaban en esa etapa, hasta con una campanita, para que la gente, cuando ellos iban a pasar, se alejaran. Y ellos mismos, los mismos leprosos, tenían que ir voceando: impuro, impuro, o sea, quítense, que no los quiero contagiar. Sin embargo, él decide ir donde Jesús y le dice: si tú quieres, tú me puedes salvar, tú me puedes sanar. Y el Señor rompió con la tradición de esa época, porque el Señor, en el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Tocar un leproso en esa época no era común, pero el Señor lo tocó, porque para el Señor no hay impureza, para el Señor no hay pecado que Él no pueda perdonar, no hay pecado que Él no pueda borrar, no hay pecado que Él no pueda quitar. Solo tú tienes que venir donde Él, como fue el leproso, y decirle: Señor, yo necesito que tú me limpies, que tú me perdones mis pecados, así como tú tocaste al leproso y lo limpiaste de esa enfermedad. Tócame a mí, que soy pecadora, tengo pecados grandes, la gente no sabe los pecados míos, pero tú lo sabes. Él lo sabe, pero usted tiene que confesarlo. Fíjese que el leproso lo que está es pidiendo el favor de Dios, porque ya yo le expliqué lo que significaba ser leproso en esa época. Usted no podía ir a comerse un McDonald's, usted no podía ir a la heladería, usted no podría ir a ninguno de esos sitios. Si nos lleváramos ahora del virus ese que anda, tuviéramos en ese pánico, pero gracias a Dios, los doctores, todo el mundo, no es así la cosa. Pero esa era una época de tanto prejuicio y de tantas leyes y de tantas que hasta por un problema de salud tú eras rechazado y apartado. Pero el Señor Jesús vino y rompió, no solo con el problema de salud, sino con el perdón de pecado, donde tú no tienes más que confesarle al Señor esos pecados. Ahora, como salió el leproso en ese grupo, como él se introdujo, tú también, en este grupo que está aquí, tú puedes aislarte. Ahora mismo, ahí sentada, en tu corazón, tú puedes pedir al Señor que te limpie tu lepra. Porque la lepra de este tiempo, la que cada una de ustedes, como yo la tuve y las hermanas tuvimos, que estamos aquí, esta lepra ya no es un problema de salud. Ahí volvemos a lo mismo. La lepra de este tiempo es el pecado que nos asedia, el pecado que nos persigue, que nos ata, que nos mantiene separadas, no del mundo, porque eso es lo que al mundo le agrada, nos mantiene separadas de Dios. Volvemos al versículo de Romanos 3:23. Por cuanto todas pecamos, estamos separadas de Dios. Y la que nos hemos acercado, y porque hemos confesado nuestro pecado, hemos entendido y nos hemos dejado tocar. Así que, amiga, déjate tocar en esta noche. A nosotros ese pecado nos angustia, pero no es una capa de carne podrida que tenemos en la piel que contamina el cuerpo y que contamina a los demás. Es una carga espiritual que me tiene separada de Dios y también de la persona. Porque por más que lucho, yo en mí, en usted, amiga, vuelve a repollar y usted vuelve a deleitarse en la envidia, en el chisme, en los comentarios. Puede ser que usted sienta que está provocando problemas con su familia, en el trabajo, en la iglesia, algunas, porque muchas, como se decía ahorita,
van a una iglesia, pero no significa que han entregado a Cristo su corazón. No significa que se han rendido. Y volvemos a repetir, Jesús quiere salvar tu alma. Ríndete a Él en esta noche. Porque lo que sucede es que muchas veces nadie nota cómo está su corazón. Y más usted está en una iglesia, nadie lo va a notar. Pero Jesús, que conoce su corazón, quiere limpiarla. Esta noche la quiere limpiar. Fíjese el diagnóstico de Marcos 7, por favor, del 21 al 23, de la enfermedad espiritual, de la lepra que usted tiene. Mire lo que dice. Desde el 21 comienza diciendo, porque oiga amiga, porque de dentro del corazón de los hombres, de las mujeres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué hacen? Contaminan al hombre, contaminan a la mujer. Óigame, esta es la sonografía o la resonancia magnética, como usted le quiera llamar, el estudio más sofisticado que Dios le dice a usted que le ha hecho a su corazón y que está en esa condición. Y Jesús quiere limpiarla de ahí. Jesús quiere salvarla. Jesús quiere llevarla a la vida eterna. Porque con ese mismo corazón usted va a entrar, pero es reconociendo que usted tiene eso y pidiéndole, Señor, perdóname, tócame. Señor, yo quiero ser hija tuya. Ya yo no quiero pertenecer al mundo. Ya yo no quiero pertenecer al enemigo. Yo no quiero pertenecer al diablo. Yo quiero ser tu hija. Pues mire, ese diagnóstico o ya esa sonografía que se le ha hecho al corazón, que Dios le hace al corazón en Marcos 7 del 21 al 23, esa es su condición. Esa fue mi condición y la de todas que hemos recibido a Cristo aquí. Y cuando uno de esos pecados quiere aflorar en nosotras, el Espíritu Santo que ya está en nosotras, el fruto del Espíritu que ya está, que es todo lo contrario a eso, porque gozo, paz, paciencia, mansedumbre, amor, decimos no, esa es mi carne que quiere salir, Señor perdóname, y ya, todo queda ahí. Pero cuando usted todavía no tiene el poder del Espíritu Santo, esa sonografía, ese resultado que está ahí, es el que usted vive practicando. Y eso, además de mantenerla lejos de Dios, la mantiene enferma del alma, la mantiene angustiada, la mantiene peor que si usted estuviera en una cama esperando la muerte. Fíjese, Jesús extendió la mano y le tocó y le limpió. Y la pregunta vuelve: ¿quieren esta noche pasar de este mundo de lepra o enfermedad espiritual a ser limpia y ser hija de Dios? Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotras, que aún siendo nosotras pecadoras, Cristo murió por nosotras. Cristo murió por mí, por cada una de las que ya nos entregamos a Él, pero también por las que están aquí, sin importar la edad ni el estado civil, que no le han recibido. Esa muerte también fue por ti, amiga. Lo que tú tienes que hacer es recibirlo, dejarte tocar para que Él perdone ese corazón que ya tuviste su estado. En el versículo 4 de Mateo
Jesús le dice a este leproso cuando lo tocó, lo limpió, Él le dice, mira, no lo diga a nadie, vete al sacerdote, presenta tu ofrenda, o sea, a el rito, lo que ellos tenían de costumbre, que si se sanaban, iban y llevaban a sacrificar algo para testimonio de ellos. A nosotros, lo que nos manda a que no estemos diciendo no es si recibimos a Cristo. Lo que nos está diciendo es que si tú recibiste a Cristo, tú debes inmediatamente comenzar a hacer lo que corresponde a una nueva criatura. Porque a veces hay personas que dicen, ay, el Señor me perdonó, me salvó, yo lo recibí. Y eso es todo. Lo dicen, pero hacen como los fariseos. Dicen, pero no hacen. Nadie ve esa vida transformada en ella que deben exhibir. Porque cuando nosotras somos tocadas, entonces necesitamos ejercitarnos en la palabra de Dios, porque nuestro pensamiento, nuestro estilo de vida, nuestras ideas tienen que irse ajustando a la palabra de Dios para que eso sirva de testimonio para los demás, de que Dios te ha limpiado. ¿De qué cosa? De la lepra. ¿De cuál lepra? El pecado que vimos en Marcos, que te persigue a ti como me perseguía a mí. En 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17, habla de que cuando Dios te toque a ti, tú vas a ser una nueva criatura. Ya tú no vas a ser esclava de tu carne. Ahora tú vas a ser sierva de Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, tú no tienes que cargar con la culpa del pecado. El pecado que ya practicaste, el pecado que ya cometiste, en el pecado que te ha estado ejercitando. Esos malos pensamientos del daño que le quieres hacer a alguien o del daño que le hiciste, que ya está hecho. El Señor te perdonó y dice que cuando tú aceptas ser limpiada por ese toque del Señor Jesucristo, tú pasas a ser una nueva criatura, tú vas a ser transformada, ya Él te perdonó y lo que tú tienes que hacer es, quizá no es solo andar diciendo yo recibí a Cristo, sino andar haciendo lo que Cristo manda en su palabra. Y otra connotación que tiene ese versículo 4 es que el Señor Jesús, por lo que no quería que ese Señor fuera a hablar, era porque Él quería hacer un trabajo ahí que los fariseos y los religiosos de ese tiempo no fueran a dañarlo. Y aún así, como Él no se pudo callar, Él salió a decir lo que le pasó. El Señor Jesús se tuvo que mudar en ese momento, en ese tiempo, con su ministerio a la otra orilla. Pero recibe a Cristo, cuéntale a la gente, pero vive para Cristo. Tú no vas a comenzar a vivir de una vez en ese momento. Hay cosas que tú vas a ir comprendiendo, pero sí tú vas a tener la intención de que ya tú no vas a actuar conforme a tus emociones, conforme a los deseos de tu carne, conforme a los deseos de tus ojos, ni conforme a los deseos de este mundo, a lo que el mundo ofrece. En el capítulo 5 de Mateo, volvemos ahí, dice que entrando Jesús, entonces se fue a Capernaum, vino a él un centurión, un centurión, rogándole. Él le rogaba, ¿por qué? Sigue en el versículo 6, dele al 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. Y sigue diciendo en el 7, y Jesús le dijo, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Yo iré y le sanaré.
Ahora, ¿qué le dijo el centurión en el versículo que sigue? Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y oigan esto tan grandioso: solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces el Señor esta noche está diciendo la palabra para sanar tu corazón, para sanar tu alma. Comentaba una hermana y yo hoy que qué bueno hubiese sido estar en aquella época cuando Jesús andaba así en cuerpo, pero también hubiese pasado que viéndolo en cuerpo no creyéramos. Pero no necesitamos tenerlo en cuerpo. Como dijo la hermana, no hay que tener un sueño, no tengo que ver un cuerpo, solamente la palabra de Dios, la palabra de Cristo es suficiente para que usted sea salva. Lo que tiene que aceptarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué era lo que era un centurión? Porque ¿por qué se destaca ese señor? Bueno, un centurión era un comandante. Vamos a decir en buen dominicano como un general, quizás. Yo no sé cuánta gente le ponen a un general, pero un centurión en el ejército romano comandaba 100 hombres. Y esos centuriones eran respetados, eran temidos y eran, ya ustedes saben, como se tenían en muy alta estima como soldados profesionales del gran imperio romano. Y aquí aparece ese centurión. Hay otros centuriones aparecen. Por ejemplo, cuando el Señor fue crucificado, el centurión que estaba comandando esa gente que a él lo crucificaron, que le hicieron de todo, cuando el Señor murió, él se quedó y dijo: óyeme, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero este centurión de ahora, por lo que le está respondiendo al Señor: yo no soy digno de que tú entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es porque en ese tiempo, como Jesús era judío, los otros eran publicanos. Entonces era un judío de que se le quitaba la pureza si entraba en casa de uno que no era judío. Y como él sabía que no era del pueblo de Dios, dijo: ay no, Señor, tú no tienes que ir para allá, con tu palabra basta. Él estaba seguro que el enfermo allá en la casa y él aquí, si el Señor decía, lo podía sanar. Y eso es lo que usted tiene que estar clara. Yo esta noche puedo ser salva porque el Señor Jesús es espíritu. Dios es espíritu. Y dice la palabra que los que le adoran en espíritu y verdad, en espíritu es necesario que le adoren. Nosotros no podemos decir esto es Jesucristo o aquello es Jesucristo. Su palabra dice que Él es espíritu y su palabra es suficiente, su palabra basta. Solamente dijo el centurión que no era del pueblo de Dios, que no era ni de los religiosos ni de los escribas de ese tiempo, era de los romanos que tenían a ese pueblo esclavizado y era en su condición de que se humilló. Él sabía que no merecía que el Señor entrara, pero él fue a pedir también el favor de Dios. Él sabía que él podía sanarlo y le dijo: basta con tu palabra es suficiente, di la palabra y mi criado sanará. Fíjense que él estaba tan seguro de eso que el Señor Jesús dijo en el verso 9, él le dijo al Señor una verdad y le dice: porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y si le digo a este ve, va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Está haciendo una declaración ahí que es una de los atributos
o perfecciones que tiene nuestro Dios. En el Salmo 24, del 1 al 5, el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. O sea, el centurión, que no es del pueblo de Dios, está reconociendo que por lo que él hace con su autoridad, el Señor Jesús tiene que hacer más, pero mucho más, porque él es el más grande, es el omnipotente, es el omnipresente, es el dueño de todo. Entonces, no duden, no tengan dudas que el Señor Jesús les va a perdonar sus pecados, pero necesita que usted tenga esa fe que tuvo ese centurión. Nosotros necesitamos esa fe, nosotros necesitamos esa convicción, nosotros necesitamos tener esa fe del centurión, esa fe que dice en Hebreos 11, capítulo 1, que la fe es la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque en el mismo versículo, en el mismo capítulo de Hebreo, en el verso 6 dice también que sin fe es imposible que usted agrade a Dios. Pero fe en Cristo. Recuerden que anoche dijimos, no hay fe en rituales, no hay fe en tradiciones, no hay fe en lo que a mí se me antoje, es fe en Cristo. Y el centurión está demostrando aquí que él sabe de la grandeza de Cristo, que él sabe que su palabra es suficiente. Usted tiene que estar clara con eso y convencerse de eso en esta noche. El apóstol Pedro también, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 19, cuando lo estaban diciendo que 29 hermano, que no podía estar como predicando el evangelio, le estaban los soldados romanos, el imperio, no querían. Entonces él les respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron algo que usted también tiene que practicar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esa cosita que usted no quiere dejar, esa cosita que le impide llegar a Dios, puede ser desde algo que usted tiene como práctica, sea jugar un número, qué sé yo, sea visitar un lugar, sea que, no sé, no quiero hablar mucho, pero muchas veces mujeres, muchachas, que hasta por un enamoradito que tienen, no quieren venir al Señor. Y la hermana dijo aquí, mi esposo no es creyente, pero yo sí, porque eso es individual. Y si usted, porque tiene un enamoradito, usted no quiere llegar al Señor, no importa la edad que usted tenga, entonces viene y se muere en este día, tiene un accidente, o ese señor o ese hombre, quien sea, porque puede ser una joven, puede ser una persona más adulta, decide que no es usted la que va, sino es la otra y la deja, y entonces su salvación es lo más importante para usted. No importa los amigos, las amigas, el trabajo, las reuniones sociales, los bienes materiales, todo eso es arena. La roca es Jesucristo. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa fe del centurión, el Señor Jesús la admiró muchísimo. Volvamos allá.
en el 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso queremos en esta noche, que aquí adentro hallemos esa fe en Cristo, esa fe valiente, esa fe de convicción, esa fe de esa certeza que no lo toco, pero lo siento, lo percibo y me basta su palabra. Porque el centurión lo tenía ahí al lado y él dijo: no, tú no tienes que ir para mi casa, me basta tu palabra. Entonces el Señor admiró, se maravilló de esa fe y siguió diciendo en el 10: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos. Sigan. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está diciendo: miren, muchos de los que conocen la ley, de los que son hijos de Abraham, de los que vienen de la descendencia de los judíos, de los que saben lo que pasó con Abraham, con Isaac y con todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, ellos, por no tener fe, van a ser echados en el infierno. El infierno a las tinieblas de afuera. El infierno, allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno que oímos mencionar, las tinieblas de afuera. Sin embargo, él dice en el versículo 13, entonces Jesús, antes de ahí, antes de decirle eso al centurión, en el 12, póngame el 12, hermano. Mas los hijos del reino, ¿sabe lo que va a pasar? Ellos van a estar echados en esa tiniebla. ¿Por qué? Porque no han creído. Pero otros de afuera que sí creen, que sí van a creer, los gentiles, como se supone que somos nosotros, que éramos gentiles antes que Cristo viniera, porque ahora somos un cuerpo en Cristo Jesús, nos vamos a librar de eso. Por eso, cuando usted nació en el hogar cristiano, cuando usted lo llevan a la iglesia y usted no toma su decisión, usted está como esa gente que eran de los descendientes de Abraham, eran de los descendientes de Isaac, sabían todo lo que ocurrió porque sus padres le enseñaron todo eso, o ellos, algunos quizás te vieron, leyeron, oyeron, iban a la sinagoga, leían los rollos, pero cuando vino Jesús, los rechazaron. Sin embargo, el centurión, con una fe firme, creyó que solamente con la palabra de Cristo era suficiente para que un enfermo que él tenía en la casa fuera sano. Imagínese, usted está aquí para ser tocada por él, pero usted tiene que decir: sí, Señor, yo tengo esa fe, yo quiero que tú me sanes. Porque, óigame, el Señor está diciendo: ahora es mi palabra. El mandato es que tú creas, el mandato es que tú aceptes, no te dejes engañar diciendo: el Señor no me ha hablado. Eso es muy común, usted oye una mujer o una jovencita: no, porque a mí el Señor no me ha hablado, porque el día que el Señor me hable, yo me convierto. El Señor sí le ha hablado, y más usted está sentada ahí, aunque sea esta sola noche que haya venido, el Señor le está hablando. Y si ha venido las 3 noches, el Señor le ha requete hablado. Y aunque sea esta noche, el Señor le está hablando, porque es su palabra. Óigalo, recuerde lo que dijo el centurión: di la palabra. ¿Cuál palabra? La de Cristo. ¿Cuál palabra estamos enseñando aquí? La de Dios, la de Cristo. Usted está cansado de oír. Ayer hablamos mucho de Juan 3, donde el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no va a entrar en el reino de los cielos.
No importa, descendiente de quien sea. Si no nace de nuevo, no entra en el reino de los cielos. No importa, hijo de quien sea. No importa las veces que vaya a la iglesia, lo que haga en la iglesia. Si no ha nacido de nuevo, no entra. Si usted está en una iglesia, si en esta o en otra, y usted se viste de cristiana, pero en el fondo usted sabe que no lo es, usted y Dios lo saben, y el diablo también lo sabe, usted no va a entrar en el reino de los cielos. Tiene que pedirle al Señor: Señor, tócame, perdóname, soy pecadora. Esa sonografía de Marcos 7, del 21 al 23, ese es mi corazón, perdóname. Porque también usted está cansado de oír que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, que vino aquí a derramar su sangre a la cruz, a morir por sus pecados, por los suyos, como murió por los míos. Pero usted tiene que decidirse, usted tiene que recibirlo. Y en el verso 12 de Mateo, volvemos a Mateo 8, 12, cuando dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en el 13, entonces, no, déjemelo en el 12 primero. Eso es una realidad. El infierno es una realidad. Allí va a haber llanto, allí habrá crujir de dientes, habrá dolor. ¿Para quiénes? Para todos los que están en camino equivocado, buscando a Dios a su manera. Hay mujeres que saben que Dios existe, oyen su palabra, hasta están seguras que se cumple, pero no toman la decisión de creer. ¿De creer en qué? Solamente en la palabra de Cristo, porque Él quiere y puede limpiarte, pero tú tienes que clamarlo, tú tienes que pedirlo, porque no es por obra. A veces creemos que es por lo que hagamos, es por lo que demos, es porque yo soy una niña muy buena, porque yo me porto muy bien, yo soy una dama muy buena, yo me porto muy bien, yo soy una señora que hago lo que yo tengo que hacer, yo no me meto con nadie, yo no critico a nadie, yo no hablo de nadie. No, no es por obra. Y ahí tenemos Efesios 2, que dice que la salvación, desde el versículo 8, la salvación es por gracia que somos salvas. Por gracia que usted va a ser salva en esta noche. Por medio de la fe que usted va a imitar la fe del centurión. Y dice, y esto no es de mí que viene, no de usted, no de mí, no de vosotros, es don de Dios, un regalo de Dios. Porque en el versículo 9 dice, no es por obra, para que nadie se gloríe. No porque yo hago esto, o porque yo hice aquello, o porque después que yo me convertí, tal cosa. No, la gracia de Dios quiere arroparla en esta noche. Recíbala, reciba a Cristo. No permita que su alma se pierda y se consuma por la eternidad en un tormento en el infierno. En Juan 8:44 el Señor le dijo a los fariseos que ellos eran hijos del diablo. Y a uno no le gusta que le digan eso, pero hasta que usted no viene a Cristo, usted es hija del diablo. Porque en primera de Juan dice que hay dos tipos de personas en este mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. ¿Quién dirige a esa persona que han recibido a Cristo como su Salvador personal? El Espíritu de Dios, porque entra a morar en él y siembra en su corazón el fruto del Espíritu: el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, el perdón. Entonces usted tiene que cambiar todo aquello que vimos en Marcos 7, que está en su corazón, por lo que está
en Gálatas, en el versículo 5:21, creo que habla del fruto del Espíritu. Para que eso llegue a usted. Esos son 22. El fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra esas cosas no hay ley que valga. Dice que, ay, no, que yo soy muy buena. No, usted es mala, igual que yo. Pero el fruto del Espíritu, el Espíritu que mora en nosotros, nos mueve a hacer cosas buenas, agradables para Dios. Hasta que no le recibimos, estamos en Marcos 7. Entonces, hay un ejemplo que no lo podemos ver completo, pero nada, vamos a ver 2 versículos. En Lucas 16, de el rico y Lázaro. Ese señor, un rico, Lázaro era un limosnero, desde el verso, pónganmelo en el 23, yo creo que comienza en el 9. Pero lo que yo quiero hacer notar es que en Lucas 16, en el versículo 23, dice: el rico llega al cielo, se muere y se va al cielo. Lázaro se muere y se va al cielo. Y entonces allá el rico alcanza a ver a Abraham y ve a Lázaro que está con Abraham. Ese era uno que comía de las migajas que caían de la mesa de él. No era que le decía toma, pero había una diferencia entre ellos. Ese señor era rico de bienes materiales. Lázaro era un rico espiritual y no tenía ni qué comer. Y cuando llegan allá, el rico está en el infierno quemándose, y Lázaro dice que está en el seno de Abraham. Está custodiado por Abraham. Está en el regocijo final que tendremos si nos morimos antes del Señor venir, y cuando venga nos llevará allá. Y en el versículo 24 dice que el rico entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Porque muchas veces nosotros no queremos hablar del destino eterno de aquel que se vaya sin Cristo. Va para el infierno. Eso fue lo que el Señor dijo a Mateo. Cuando dijo, volvamos a Mateo, cuando el Señor allá, volvemos a Mateo, cuando el Señor en Mateo se asombra de la fe del centurión, él dijo: malos hijos del reino, muchos de esos que no han creído, eso es lo que quiere decir, serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién estaba en lloro y crujir de dientes, ardiéndose en ese lugar de tormento a la hora de la muerte del rico y de Lázaro? El rico, porque él creía en su riqueza. Él no tenía necesidad de nada, según él, y se fue directamente allá. Entonces, en esta noche nosotros quisiéramos, nuestro clamor, nuestra oración es que usted, amiga, no se deje engañar. Usted no es una hoja que se cae del árbol y se muere y se seca y se vuelve polvo. Usted es un ser vivo
pero usted no es un ser vivo, usted no es un animal tampoco. Que le quieren entrar eso a uno en la escuela, de que uno es un animal. Usted es un ser humano. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y usted tiene que saber que hay dos lugares. Está el lugar de tiniebla que el Señor menciona ahí, y está el lugar de remanso, el cielo, donde está el Padre esperándolo. ¿Cómo dice en el versículo 13? Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y dice ahí que su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, que si usted hoy dice: Señor, yo creo a tu palabra, perdóname, soy pecadora, quiero recibirte, ahí mismo el Señor lo va a hacer. De inmediato, porque esa es su promesa. Y usted tiene que tratar de hacer eso antes que llegue la muerte. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba, ¿a quiénes? A todos aquellos que han oído el mensaje y no están en eso. A todas aquellas que tienen años, días, meses oyendo la palabra de Dios y no le han hecho caso. Dice: y el diablo que los engañaba, ya cuando venga todo al final, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Que eso nos encanta, que no hablen cosas que no están en la Biblia, y la gente le gusta eso, los falsos profetas. Y serán atormentados, ¿sabe cómo? Día y noche. ¿Por qué tiempo? Dice ahí: por los siglos de los siglos. ¿Quiere usted pasar su vida, su eternidad en ese tormento? Porque en Génesis dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Vuelvo a recordarle que usted no es un árbol, que usted no es un animal, que cuando se muera se va a desbaratar y no va a pasar nada. Usted tiene un alma que tiene eternidad, que cuando muera o se va con Dios o se va con el diablo. Y con el diablo es al infierno, a ese lugar de tormento. En Apocalipsis 21:8 también dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todo lo mentiroso tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amiga, no espere la muerte segunda. No espere que luego, cuando el Señor venga, primero se va ahora. Si el Señor no ha venido, se va a ir a atormentarse. Y luego, cuando ya venga todo y venga la eternidad, usted no va a tener, usted no tiene oportunidad después que muera de volver a Cristo. Recuerde que anoche dijimos un versículo que se aclaró en Hebreos 9:27, es que como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Por si alguien no estaba anoche, vuelvo a recordarle que después que usted se muera, no hay ritos religiosos que lleve su alma en paz. No hay ritos religiosos que le permitan a usted descansar en paz. Si se murió sin Cristo, va a ir a ese lugar de tormento. Y ahí también, en Mateo, nosotros estamos viendo que el Señor Jesús siguió, después que ya salvó al centurión, al siervo del centurión, limpió al leproso, y le está diciendo a usted: quiero limpiarte, quiero perdonarte, quiero salvarte. Siguió. Y en el verso 14 de Mateo, él llega a la casa de la suegra de Pedro. Ella estaba enferma, tenía una fiebre, y él la tocó. La mujer se sanó, se levantó y comenzó a servirle. Muy probable que esa mujer estaba salva,
pero ella estaba enferma. Y Él la levantó. Entonces, a ti, si está enferma, te puede sanar. Pero lo que Él quiere primero es salvar tu alma. Y para las que ya están en Cristo, sepan que no vinieron a Cristo nada más para salvar su alma. Hay que servirle a Él, hay que vivir para Él. Esta señora, aún convaleciente, comenzó a servirle al Señor. Y a veces nosotras por cualquier cosita ya nos desafiliamos de las cosas del Señor. Sirvámosle a Él. Entonces hemos visto que para el Señor no hay condición social, no hay condición de autoridad, no hay edad, no hay condición de salud. Usted puede estar enferma, usted puede ser una niña, usted puede ser una anciana, usted puede tener una enfermedad terminal, le detectaron una enfermedad que se va a morir en 3 meses. No hay para Él, no hay ningún tipo de obstáculo en ese sentido. Usted puede ser la funcionaria más grande de esta ciudad o de este país. Usted puede ser la militar con el rango más alto, la generala, la coronela, lo que usted quiera hacer. El Señor no tiene que ver con eso. Usted viene donde Él. Y si usted es una religiosa, tampoco el Señor no tiene que ver. Como esté su corazón de deteriorado en cuanto al pecado, esa gran lepra que usted tenga, el Señor tampoco tiene obstáculo. Solamente usted tiene que decir: Señor, con tu palabra, di la palabra, yo te quiero recibir.